¿Qué onda, resto analista? ¿Cómo están? En el video corto del día de hoy quiero hablar un poquito del concepto de lo que es el Estado neoliberal. Para los que nos siguen, ya hemos tenido por ahí un capítulo en el podcast, ahí lo pueden buscar en Spotify, donde explicamos un poquito, bueno, cuál es el término, de dónde viene o qué explica el concepto de neoliberalismo, que en muy resumidas cuentas es básicamente pues una mutación del capitalismo que se cierne por ahí en los 70s, en los 80s, cuando falla el modelo de capitalismo keynesiano, vamos a decirlo, y pues bueno, hay una serie de expertos, ¿no?, que generan esta teoría o estos presupuestos filosóficos, ideológicos, sociales y políticos del aparato neoliberal. Obviamente es difícil que encontremos gente que actualmente se identifique a sí mismo como neoliberales. Sin embargo, es pues casi se maneja, tal vez erróneamente, en sinónimo con el tema capitalista. Y en esa condición, la parte del capitalismo siempre pues presume, ¿no?, en su teoría, de ser pues parcialmente contrario al Estado, ¿no? Generalmente hay como esta dicotomía falsa, y ahorita vamos a ver errónea incluso, de que el capitalismo opera mejor con un Estado pequeño, y que todo lo que busque que el Estado sea más grande, pues es una especie de colectivismo, que incluso puede ser socialismo, comunismo, como le quieran llamar, ¿no? Pero básicamente hay como esta noción, esta retórica, ¿no?, de que las sociedades democráticas, modernas, liberales, funcionan mejor sin intervención del Estado. Sin embargo, y tomando un poquito pues teoría de David Harvey, que es uno de los filósofos marxistas contemporáneos, yo creo que más relevantes actualmente, él aborda en su libro La breve historia del neoliberalismo muy a profundidad todo el proyecto político histórico, donde viene la parte de neoliberal, pero se centra en por ahí un capítulo sobre el rol del Estado neoliberal. Y la tesis, o aquí lo que yo quiero explicar de manera muy breve, es que es falsa la dicotomía que hay entre el capitalismo y el Estado. De hecho, básicamente el Estado neoliberal, ¿no?, requiere ser un Estado muy fuerte para que en efecto funcione el sistema capitalista, ¿no? ¿Cuál es la teoría? Que el Estado liberal tiene que mantenerse, vamos a decir, al margen, ¿no?, un poquito de los mercados, y simplemente dedicarse a preservar las libertades. Sin embargo, no, la palabra libertad es una palabra que utilizan mucho, ¿no?, los capitalistas, los libertarios de derecha, para asociarlo con todo lo positivo, todo lo bueno, ¿no?, del status quo. Sin embargo, las libertades que tiene que velar un Estado capitalista, un Estado neoliberal, son bastante específicas. Son principalmente libertades individuales y libertades que tengan que ver con el tema de propiedad privada, ¿no?, libres mercados, y obviamente pues toda la legalidad que hay para preservar pues precisamente esas libertades individuales, siendo la principal la de la propiedad privada, ¿no? Entonces el Estado tiene que existir, porque es solo a través del Estado que el capital puede defender su propiedad. ¿Por qué? Porque el Estado tiene el monopolio, vamos a decir, de la violencia, que no es más que el control o la autoridad de todas estas instituciones, cuyo rol principal es proteger la propiedad privada. ¿De qué institución estamos hablando? De la policía y el ejército, ¿no? Entonces, ¿quién es el único ente o institución que puede desplegar la fuerza pública? Lo estamos viendo, por ejemplo, ahorita en el caso de Colombia. El único que lo puede hacer es el Estado. ¿Y cuando el Estado ejerce esa fuerza pública? Lo ejerce cuando la propiedad privada del capital está siendo amenazada, ¿no? Entonces, obviamente, el Estado neoliberal tiene que existir, y tiene que ser un Estado fuerte para poder defender estos derechos. Generalmente, los liberales o clásicos o los libertarios van a decir que el Estado tiene que ser como un rol de árbitro en un partido, y tiene que dejar a la gente jugar, y solo, pues ahora sí, regular para que no haya faltas de más o haya alguna ilegalidad, ¿no? Obviamente esto es hablando de un partido teóricamente justo, en donde todos tienen la misma información, todos tienen el mismo poder y todos tienen la misma habilidad para competir, ¿no? Lo cual es otra vez una retórica narrativa ideológica del capitalismo, que en realidad no existe. Y en efecto, el Estado neoliberal, que es un Estado fuerte otra vez,
interviene normalmente de forma muy activa para generar las condiciones propias para que los mercados operen como tengan que operar. Esto tiene que ver con temas de desregularización, ¿no? Temas de flexibilización, por ejemplo, de ciertos mercados, como el mismo mercado laboral, el tema de, por ejemplo, permitir el flujo de mercancías de manera libre y prácticamente sin ninguna restricción, y obviamente también el de los flujos financieros y la emisión también de deuda a través de todos los sistemas bancarios, ¿no? Entonces todo esto son elementos que el Estado tiene que garantizar para que el mercado pueda operar de forma correcta. E incluso, ¿no?, cuando el mercado ve alguna inestabilidad, alguna crisis, el Estado también interviene y entra normalmente pues para rescatar financieramente a los bancos o a las empresas que pues caen en alguna especie de fracaso, ¿no? Que obviamente esto va totalmente en contra de la teoría neoliberal o la teoría capitalista de que tenemos que ser responsables y que pues se recompensa o la competencia o el mismo mercado pues digamos eleva a los competidores que lo merecen y pues va acabando con los que no. Y de una otra manera pues tenemos siempre la misma historia en donde todos los temas, las ganancias que se generan pues son básicamente privatizadas, pero los riesgos y cuando eso colapsa, pues todas esas pérdidas son socializadas, ¿no? Hay una especie de socialismo, pero para las corporaciones y para los dueños del capital. Pero en sí, el Estado neoliberal tiene que garantizar esas libertades, que otra vez, libertades individuales, y en el ámbito o en el marco legislativo de un Estado neoliberal, las corporaciones y los negocios son consideradas como individuos, como personas morales, de forma que pues tienen o gozan de pues esas garantías al igual que nosotros, y obviamente normalmente el Estado defiende primero este tipo de personas morales antes que los individuos, ahora sí, los ciudadanos por ahí de a pie, ¿no? Sí es una realidad que en un Estado neoliberal se trata de minimizar o desarticular partes muy identificadas del Estado, que son las partes que redistribuyen temas de riqueza. Entonces, por ejemplo, los sectores de educación, los temas de salud, los temas de vivienda, los temas de apoyos, los temas de pues toda esta red de seguridad social, el estado de bienestar, esas son las partes que sí para, vamos a decir, en alineación con la teoría neoliberal, tienen que desmantelarse, tienen que eliminarse, tienen que privatizarse y se tienen que generar mercados de todas esas temas, ¿no? Es decir, hay que mercantilizar la educación, hay que mercantilizar la salud, hay que mercantilizar obviamente la vivienda y todos los derechos colectivos básicos. Y mantener obviamente pues de manera fuerte el tema de las libertades por ahí individuales, ¿no? Entonces, cuando alguien le diga que el ser capitalista implica tener un Estado chico, un Estado que no intervenga, hay que tumbar esa retórica porque es falsa. El capitalismo tardío actual en el que vivimos, el capitalismo neoliberal, requiere de un Estado muy fuerte que permita proteger, ¿no?, todas estas libertades individuales, principalmente las corporaciones, y proteger y salvaguardar el tema de la propiedad privada, intervenir para modificar o mover los mercados, evitar inestabilidades y rescatar normalmente pues a todos los grandes capitales que a veces pues por cuestión de las mismas contradicciones del capitalismo pues pierden ahí cierta cantidad de dinero, ¿no? Entonces, bueno, ese era un poquito lo que quería platicar, ¿no? Como que poner así de forma muy resumida lo que implica un Estado neoliberal. Si les interesa meterse un poquito más a profundidad de qué es lo que implica, y uno, ya para cerrar, ¿no?, uno muy importante que antes de que se me olvide, el Estado neoliberal, que normalmente son estados en teoría que son democracias, esa es como siempre también parte de la gran retórica, que los gobiernos de izquierda son gobiernos autoritarios, donde no hay libertades y donde pues la democracia no existe. Realmente, llevado a sus últimas consecuencias, el neoliberalismo no requiere de una democracia y de hecho es muy sospechoso de la parte democrática. ¿Por qué? Porque normalmente la teoría neoliberal pues va a tener miedo siempre de la tiranía de las mayorías si estas mayorías amenazan elementos de valores individuales. Entonces normalmente el Estado neoliberal ve la democracia como un lujo y por ello los políticos, los operadores políticos que
pretenden o pueden gobernar en un Estado neoliberal, pues normalmente se trata de colocar sobre esa posición expertos y élites, ya que el tema político no se ve como un tema político, sino simplemente como un tema técnico. Entonces realmente los políticos no son políticos, son gestores, administran el capital de acuerdo a los intereses. De forma que hay también siempre una interacción muy clara entre los negocios, las corporaciones y el mismo Estado, ¿no? Las corporaciones crean sus mismas regulaciones, hacen sus propias legislaciones, de repente altos directivos, ¿no? Se van como legisladores, después como legisladores se van como directivos, y de forma que pues, siempre hay una simbiosis otra vez de un Estado muy muy fuerte que existe básicamente para garantizar pues, los derechos individuales de propiedad privada de las corporaciones. Entonces, ese es el rol del Estado neoliberal. No es cierto, ¿no?, que el capitalismo puede operar sin el Estado, lo necesita, porque sin el Estado no podría soportar ni defender tanto los elementos de propiedad privada a través del monopolio de la violencia, como todas estas ayudas y socializaciones de las pérdidas y los riesgos que se llevan a cabo a través de lo que implica el Estado neoliberal. Si les interesa el tema, otra vez les recomiendo mucho que lean a David Harvey, especialmente La breve historia del neoliberalismo. Es un libro muy directo, muy digerible, y bueno, ahí se explica muy a profundidad este tema. En fin, eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse, por favor. Si les gusta, denle like. Si no les gusta, denle un like. Déjenos sus comentarios, sus preguntas. Y bueno, síganos aquí en YouTube y en nuestras redes sociales. También ahí estamos en Facebook. Y obviamente en Spotify, donde estamos pues con el podcast, ¿no? Nos vemos.